Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, el saludo para Diego que va a estar con nosotros prontamente. Y acá estamos empezando solo una vuelta más en un lunes. Mami, es feriado, pero no tuvo solamente la temperatura de 36, 37 grados, tuvo lo que tiene la Argentina. Acá está el señor Pablo de León, está Osvaldo Bazán, está Rolando Barbano, está Paula Bertole, ex embajadora argentina ante la OEA, y vamos a tener para hablar Chile, los mapuches, la situación interna. Ay, 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 así empezamos. Pablo de León, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Bien, ¿cómo estamos? Bien, hoy analizábamos temprano... ¿Qué te pasó? ¿Estabas inquieto ligeramente de temprano cuando lo escuchaste el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa? Claro, porque Rafael Bielsa empezó a hablar del tema, él es embajador argentino en Chile, y empezó a opinar de José Antonio Kast, quien ganó en la elección del día de ayer, pero que va a un balotaje, ¿no? Sí, señor, con Gabriel Boric. Exactamente, pero este hombre, ultraderecha, un hombre que se reivindica pinochetista, no hay nada que ocultar, digo, él lo dice así, Bielsa empezó a decir y lo calificó de antiargentino y de xenófobo. Y dijo que tenía todo un montón de declaraciones que había dicho Kast en contra de la Argentina. Lo cual, ¿no?, parecía un comentarista de la realidad, que cualquiera podría opinar esto, pero el embajador argentino en Chile. Bueno, desde el gobierno, al rato, una fuente muy importante dio una información, esta información en off que se la pasan a usted, a Osvaldo, a Rolo en el chat, y le dicen, habló a título personal. Pero nadie hablaba en on. Y ahí pasó esto que ahora vamos a ver, un comunicado de la Cancillería chilena. Un comunicado que mediante un tuit que rechazaba, en términos muy cordiales, pero rechazaba y decía, las calificaba de inapropiadas. Así es. Fueron muy cuidadosos. En ese momento el gobierno, día feriado, tranquilo, muchos ministros fuera de la ciudad de Buenos Aires, no se esperaban algo así, decían, no pasa nada, es solo un tuit, no hay nada importante. Bueno, ¿qué terminó sucediendo? Hace un rato el canciller Santiago Cafiero habló con su par chileno, Andrés Alamán, lo llamó para enfriar un conflicto que no se puede tener entre Argentina y su país vecino, con el que tiene una relación aceitada, de negociaciones, y más con un proceso electoral, al lado del cual este canciller, que dijo que no podía opinar de Nicaragua ni de Venezuela, porque era intrometerse en asuntos internos, bueno, acá lo hizo acabadamente. Con lo cual, hace un rato el gobierno intentó, después de este comunicado que vamos a ver de la Cancillería chilena, ahí lo vemos, comunicado respecto, y claramente, respecto a los dichos del el embajador Rafael Bielsa, en el cual, como recién decíamos, calificaba de... Habla de intromisión. Porque obviamente un embajador, esto que dice Pablo es muy importante. Es un rechazo que hace el gobierno directamente de Chile esto. Porque, digo, estoy mirando lo que cuenta el comunicado. Dice, el gobierno rechaza las declaraciones. Si bien es en términos diplomáticos, es muy fuerte que una cancillería salga a repudiar de esa manera declaración de embajador, porque nadie entiende que sean a título personal. Nunca. ¿Verdad? No, porque aparte si es la persona que representa al país afuera del país, lo representa, o sea, lo que dice es lo que representa al país. No puede ser que el señor que nos representa es el que no nos representa. Es la segunda de Rafael Bielsa en Chile quedando mal parado, ¿no? La anterior había sido con Jones Walla, ¿no? La Jones Jones con aquella audiencia, no era por corregir, digo... No, Jones, pero es verdad, sí. Pero esa audiencia donde se pedía una libertad condicional y fue Rafael Bielsa, después dijeron, no, bueno, él no fue a presionar para que lo liberen, sino que solamente fue a cumplir con obligaciones consulares, que tampoco habían ocurrido nunca antes con ningún otro detenido. Para eso está el cónsul, no está el embajador. Por las obligaciones consulares está el cónsul. Con lo cual, digo, luego de esto que fue calificado, como recién decía Ro, como intromisión inaceptable, que es claramente lo que hizo Bielsa, el llamado de Cafiero a Alamán hace un rato intentó enfriar un conflicto, porque ¿qué dijo trascender de mí al gobierno? Que no lo iba a echar a Bielsa. Y la pregunta es, Nelson, ¿y por qué no? Bielsa fue canciller. Canciller, obviamente, ¿no? Ernesto Kirchner. ¿Qué hubiera hecho? Le pregunto a usted. Y él lo hubiera echado, le hubiera pedido que el embajador que dijo eso lo declaraba persona no grata y lo echaba. Y me consta perfectamente, porque algunas cosas se han hecho. Así que, pero bueno, ¿viste que el kirchnerismo transforma? Cuando yo digo que el kirchnerismo es una desgracia porque turba las mentes, ¿viste? Genera eso. ¿Vieron? Para que vean que alguno dirá, bueno, qué sé yo, es un mensaje de esto. A Bielsa, quien conozco muy bien, hubiera hecho exactamente esto, decir, señor, usted el embajador, usted no puede decir eso, se va de acá. Ahí hay una persona clave que ayer lo charlábamos, que es Marco Enríquez Ominami, que le dicen todos Meo, le dicen por sus iniciales, que fue candidato, Osvaldo ya recordaba que sacó el 7%, y ahora va a apoyar, está tratando de apoyar a Boric. Pero hoy también habló por radio, acá en la radio argentina, en Radio 10, y dijo,
Bielsa es el mejor embajador argentino en la historia y lo que dice él es absolutamente acertado. Bueno, raro que Ominami defienda la opinión de un embajador de otro país metiéndose en la cuestión interna. Ominami fue casi asesor de Fernández. Exactamente. No, acá hay dos cosas. Estoy con Paula Bertol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que fue embajadora argentina ante la OEA. Muy buenas noches. Yo seguí con atención lo de Cat y además en la nota que le hizo José María del Pino, que fue clave, donde él explica todo el tema del robo de la Patagonia y tiene algunas actitudes que son para discutir. Claro. Ahora, no por un embajador, son dos cosas distintas. Exactamente. ¿Cierto? Son dos cosas absolutamente distintas. ¿Algo que le sorprenda de este episodio? Usted fue embajador argentina ante la OEA, así que... Más que sorprenderme, creo que es algo absolutamente inaceptable, porque cuando uno tiene el honor de ser nombrado embajador y representar a su país en otro país, en mi caso fue en el organismo de las Naciones Unidas, en la OEA, pero el embajador es el facilitador, es el mensajero de la paz, allí donde está nombrado. Y en la diplomacia sabemos que hasta las cosas más fuertes deben decirse de una manera, bueno, la diplomacia profesional dice son las cosas dichas con amor. Lo que yo creo que es inaceptable realmente es que separando a las personas del problema, porque, digamos, este es un problema en toda la Cancillería, que se viene dando escándalo tras escándalo, ¿no? Hace pocos meses veíamos cómo despedían al ex canciller, el actual canciller, sin ni siquiera haberle avisado. Yo creo que lo que pasó en Chile con el embajador Bielsa es realmente grave. Creo que, como usted decía, Nelson, él cuando era canciller seguramente hubiera hecho renunciar a un embajador que habla por sí mismo. Jamás un embajador puede hablar por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos representás a todos tus conciudadanos, que vos hace poco te diste cuenta que representabas al 32,17% de la población desde tu ideología, pero que vos sos el embajador de todos los argentinos, con lo cual bajo ningún punto de vista se puede aceptar que un embajador diga, y sobre todo en un país hermano, en un país que tenemos tantas cosas en común, comercio, frontera, lazos sociales como Chile, alguien diga, como ha dicho Bielsa, a boca de jarro, su opinión personal sobre elecciones justas, libres, soberanas y transparentes. Y por otro lado, alentás todo el tiempo el principio de no intervención a las dictaduras. Es decir, es como la esquizofrenia que viene desde arriba, ¿no? No intervenís, blanqueás dictadura, sos amigo de los dictadores y sin embargo en las democracias como Chile, que tuvo unas elecciones en paz, donde tienen que ir a segunda vuelta, donde aún no se sabe quién es el futuro presidente, salís a criticar haciendo quedar a tu país horriblemente mal y provocás que una cancillería tan seria como la chilena haga este comunicado. Pablo, de hecho, quizás insultó al presidente. O sea, no lo sabemos, pero si llega a ganar el candidato que criticó Bielsa, vamos a tener un conflicto con el presidente chileno. Bueno, a tal punto es grave todo. Sin duda, pero digo, reservarte tu opinión como diplomático, tu opinión personal es el ABC de la diplomacia. Y si no te gusta, y si te dan una orden o te bajan en un cable una decisión de tu país, si no te gusta, renunciás y te vas, porque no podés estar en esa silla. Vos estás rodeado como embajador con un montón de facilidades para que tu vida sea plácida y para que obedezcas lo que tu país decide hacer desde arriba. Con lo cual es absolutamente inentendible, inaceptable y debe ser, creo que debe tener una sanción muy fuerte. Además no habló solamente de Katz, porque al hablar de Katz y criticar a Katz, está criticando a alguien que el mismo sistema político chileno no solo no criticó, sino que le permite participar en elecciones. Digo, es un candidato que todos los demás candidatos aceptan como tal. Hasta el Partido Comunista acepta que Katz sea candidato. O sea, todo el sistema político chileno dice, sí, Katz es una persona que puede ser candidato y puede ser presidente. 27% de chilenos creen que puede ser presidente. Digo, no solo hablo de Katz, hablo de ese 27% y de todo el sistema político chileno, ¿no? Osvaldo, déjame agregarte que además otra de las cuestiones es
no meterte vos como embajador en los asuntos domésticos de un país. Claro. Y además, estos días hemos discutido mucho el tema de la no injerencia en los asuntos domésticos de un país y el otro principio que es qué pasa cuando se violan los derechos humanos dentro de un país. Resulta que cuando en abril del 2018 en Nicaragua hubo una masacre con más de 300 muertos y las consecuencias más horrorosas que te puedas imaginar y una elección absolutamente amañada, se callan la boca. Cuando en Venezuela vemos las muertes, la desnutrición, la miseria, el sometimiento de una población, las fuerzas parapoliciales, los narcotraficantes, nos callamos la boca. Lo mismo pasa con Cuba. Y cuando tenemos elecciones democráticas en un país hermano, tenemos un embajador que sale a criticar y a decir barbaridades. Pero en estos días, el Daniel Capitanich, el embajador argentino en Nicaragua, que el gobierno argentino le había dicho que volviera, en virtud de que fundamentalmente también en un proceso irregular, absolutamente irregular de elección del presidente, todos los dirigentes opositores, todos presos. Sí. Entonces en ese momento el gobierno argentino le dijo que volviera. En estos días Daniel Capitanich, quien tiene una foto muy agradable con Ortega y su esposa, la vi. Volvió. Sí, claro. Con lo cual digo, ¿cuál es la lógica de la Cancillería en la cual aparece Cafiero, una persona que asoma más sensata que quizás alguno de los asesores del presidente, pero que digo, que manda de vuelta al embajador a Nicaragua y al embajador chileno lo deja que insulte a la democracia chilena? ¿El gobierno va a hacer algún comunicado para nosotros, para el pueblo argentino, sobre lo que hizo Bielsa, o se va a reducir a estas disculpas en privado que no sabemos qué contenido tienen? Porque estamos aquí debatiendo y me imagino que va a haber millones de argentinos preocupados por cómo los representa Bielsa. ¿El gobierno va a decir algo? No. ¿La postura oficial de Alberto Fernández sobre lo que dijo Bielsa? No, es esto, es la comunicación que estamos diciendo ahora nosotros, que es un llamado de Cafiero a Alamán diciéndole para hablar y saludar el proceso electoral chileno. De un lado te dicen esto y por el otro lado dice, nos estamos recibiendo un conflicto innecesario, por unas declaraciones de un embajador que, insisto, como decían ustedes y también decía la doctora Bertol, debería ser sancionado. Pero por supuesto a quien defienden, ¿no? Porque ese es el elemento muy importante, porque además esto también es información. En algún sector del gobierno, hoy decían, estamos de acuerdo con esto de Bielsa, ¿no? Así que ese es un tema que por eso da idea. Por un comunicado. Sí, bueno. Saber si el gobierno dice, nuestra postura como gobierno argentino es Este es el frente de todos contra todos, así que vos tenés que tener en cuenta toda esa volubilidad, digamos, de cosas que A puede decir A y el otro puede decir B y no sabés después qué es lo que pasa, ¿no es Lo que es cierto? cierto es que el gobierno no tiene ninguna gana de criticar ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, ¿no? No, y eso también es verdad, eso es verdad. Ninguno de ellos podría vivir en esos lugares. Ninguno de ellos, sí. Pero lo que decía Pablo, la doble vara es tan notoria. Por ejemplo, en el caso del embajador en Nicaragua, lo mandó a llamar en junio. Sí, claro. Este embajador desapareció del mapa. No sabemos si se fue a Chaco, no sabemos dónde estuvo hasta el sábado que volvió a Nicaragua. No sabemos incluso si lo desafectaron, porque, digamos, cuando estás afuera cobras de una manera, cuando estás adentro cobras de otra. Desapareció. Yo intenté ubicarlo de alguna manera, imposible. No sé qué informó tampoco, porque no nos informaron cuál fue. Lo mandaron a llamar para que informe lo que pasaba allá, porque era gravísimo, como Pablo dijo. Los opositores fueron encarcelados, siguen presos, siguen muriéndose en la cárcel de pena, de dolor, de desnutrición y de maltratos. Y por otro lado, un embajador que está en un país profundamente democrático, habla a boca de jarro, dice cosas gravísimas y nos genera un episodio que internacionalmente realmente nos rebaja como país. Yo veo el contraste enorme de ese país abierto al mundo que teníamos cuando Mauricio Macri era el presidente de la Nación y una Cancillería que pudo organizar un G20 en condiciones absolutamente de excelencia, y un país que una vez tras otra tiene episodios diplomáticos que son realmente detestables. Sí, absolutamente, esta es la realidad. Porque además el elemento, quiero marcarlo. Uy, el teléfono. Ay, cuando suena el teléfono acá, mamita. Bueno, a ver, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas noches. Presidente Piñera, ¿cómo le va? Pero no sabíamos sabíamos que TN se ve una barbaridad, no sabíamos que usted nos estaba mirando en su despacho. Así es, los veo todas las noches. Espera que tengo una interrupción aquí. ¿Qué no puedo hablar. ¿Qué pasa?
Me están interrumpiendo. ¿Cómo lo están Cada vez interrumpiendo? que hablo hay una interrupción. ¿Quién lo interrumpe? No, espérate. No puedo hablar, en serio. No. ¿Cómo no puede hablar? ¿Pero quién lo interrumpe? ¿Qué silencio? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Un misterio hemos entrado ahora. Ah, se fue. Apareció y se fue. Bueno, perfecto. Mirá, bueno, muy bien. Seguimos. ¿Qué misterio? ¿No puede hablar? Esto no lo había escuchado nunca. No, había nunca pasado pasó acá, tampoco. Qué misterio, nos quedamos. Digo, bueno, una de las cosas que además, porque un gobierno puede tener una ideología, puede decir, bueno, nosotros pensamos todo esto, va, está perfecto, y apoyamos. Lo que no puede es ignorar los hechos, sobre todo cuando estos hechos tienen que ver con libertades políticas, ya no es ideología. Es decir, si Ortega mete preso a los opositores, eso no es ideología, es metodología, ¿no es cierto? De poder. Lo mismo ocurre en Venezuela y demás. Pero obviamente entre comillas, la confusión de este gobierno en el cumulismo que vive es importante. Esta semana, y por eso es importante que esté Bertol, que fue embajador entre OEA, circuló la información de que el gobierno lo iba a correr a Carlos Raimundi. ¿Por qué? Porque iba a modificar la posición ante la OEA. Esto armó un lío para abajo en el frente de todos. No digo de soberanos, de la agrupación de Vudú, Mariotto y Alicia Castro, que seguramente van a pedir que Bielsa vaya de embajador a Nicaragua. Claro, sí, ¿no? sí. Digo, para renovarle la fe. Pero digo, armó lío en lo que es el Instituto Patria y lo que es algún sector del gobierno, el cual dijo, no, eso no puede pasar. No vamos a cambiar a Raimundi. Digo, ¿cómo impacta estas cuestiones del gobierno con posiciones tan ambivalentes en un lugar como la OEA? Bueno, la verdad es que la OEA está muy desorientada. Otra vez. Como nosotros. Como Perdóneme, nosotros con el teléfono. Embajadores. A ver, hola. Silencio. ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos hoy con el teléfono, estamos complicados. No va. Ahí está. No, hay un problema hoy, tenemos. ¿Cómo estamos hoy en este lunes, mamita? La seguimos escuchando, perdón. Sí, decía que dentro de la OEA hay una desorientación profunda porque pasamos de tener una política a favor de los derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela y cambiamos 180 grados esta política. Nosotros nos abstuvimos prácticamente a partir de la llegada de Alberto Fernández al gobierno en todas las resoluciones que clamaban porque los derechos humanos no sean violados sistemáticamente dentro de Nicaragua. Y en esta última resolución, extrañamente, hubo un apoyo entre los 25 países que en la Asamblea General dijeron que las elecciones no eran libres, justas y transparentes, pero rápidamente parece que también cambiaron de opinión. Y entonces todos estos desaguisados, donde no se sabe si se quedan, si se van... ¿Qué consecuencias tiene para el país esto? Ir y venir y no saber... o directamente apoyar dictaduras? Bueno, creo que nos miran desde la comunidad internacional como que empezamos a ser un país poco serio, poco confiable. Eso tiene que ver también no solo con los temas más diplomáticos del día a día, sino también en temas de, por ejemplo, los futuros acuerdos con el FMI o nuestras relaciones comerciales con otros países que a la hora de hacer alianzas y darle a los argentinos, por ejemplo... posibilidades de exportar y de tener más trabajo para ellos, bueno, creo que desde afuera nos miran y nos dicen, bueno, no sé si queremos ser socios de países que, como decía antes, blanquean a los dictadores. Ese es un gran tema. Ignacio Zuleta ya está con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio? Bella noche. ¿Cómo estamos? ¿Algo que te sorprenda esta realidad? Yo sé que trato sobre los siempre de mapuches. hacer la autopsia. Sí, claro. Primero te diría que todas las expresiones de política exterior de este gobierno y en general de los gobiernos del mundo tienen que ver con la política doméstica y no con la política exterior. Estados Unidos llora a Cuba y Venezuela por el voto de Miami. No digo que estén fuera de la agenda de interés en la defensa de los derechos humanos de estos países, pero sus reacciones tienen que ver con el voto interno. Lo hizo Trump, lo hizo Biden. En la Argentina, la tribuna de estos posicionamientos es el público de acá. Lo que uno tiene que juzgar es la eficacia de esos. Y yo creo que el país viene de una experiencia electoral donde este tipo de posicionamientos ha sido rechazado. Si uno mira el voto en la Patagonia hacia el peronismo, es un desastre. Yo lo anotaría esto en un fenómeno que es novedoso, que creo que va a ir creciendo en importancia, que es la distancia que hay entre el país del interior y la metrópoli, que está acaparando ya 5 presidencias de la capital federal. Desde la Rúa hasta acá, todos los presidentes
han sido puestos acá. Y ha ido creciendo, y la expresión última está hoy en el radicalismo, la pelea entre Morales y Lustó por la conducción del Partido Radical y quizá de una candidatura presidencial, y los federales de Capitanich, que dijo que el norte tiene que poner un presidente, la descalificación atroz de los Kirchner por haber llevado lista única en la provincia y pedir ahora paso para el 2023. Hay una distancia en la reacción del interior. Y el tema del sur y el tema de la política exterior forma parte de esa nueva dialéctica. Ahora, ¿sabes qué llama la atención, Ignacio? Porque está muy bien, obviamente cada gobierno tiene su orientación, recién lo estábamos hablando, y vos decís, bueno, esto me parece bien, esto no. Lo que llama la atención es la forma inadecuada de hacerlo, porque vos podés decir, bueno, la verdad no le correspondía absolutamente nada al embajador decir ni mu, si parece un incidente, esta forma casi desclasada de un embajador de actuar. Tiene esas cosas. Claro, pero sobre todo esto del kirchnerismo que estamos viendo. El hecho maldito del país burgués, decía Cuba. Ahora, atendamos una cosa. Bielsa es en este gobierno y en política exterior mucho más importante que los demás diplomáticos, y empezando por Santiago Café. Bueno, es decir, que por eso se lo defiende, decís vos. No, porque él expresa quizá lo más continuo y sólido que tiene la política exterior respecto de Chile. Si uno mira la extracción de Bielsa, de Valdés, de Vilma Ibarra, de Guillermo Francos, que está representándonos en Washington, son todos ex integrantes del grupo de interés del grupo Ornequian, que trabajaron durante años en el túnel. Bielsa viene de ser presidente de la Corporación América. Sí. O sea, no se equivocan. Saben muy bien, y saben muy bien cuál es la posición de Chile frente a esos proyectos argentinos. Claro, pero Chile ha boicoteado todos los túneles. Claro, pero ¿sabés cuál es el elemento, sí, que genera la crítica, Ignacio? Porque esto que vos decís, digamos, Bielsa sabe que un embajador no actúa así. Este es el elemento que está en la discusión. Un embajador no se expresa personalmente, sino... Yo estoy de acuerdo, sí. Ese es el elemento que está en discusión, más allá después de las discusiones de posiciones del gobierno. Pero en cuanto a estilo, es cierto. Ese es el elemento que... Los embajadores son representantes personales del presidente. Totalmente. El único cargo que está en la Constitución. Correcto, por eso digo. Y el otro elemento que llama la atención, lo estábamos hablando, es la contradicción. Es decir, esta es una injerencia en Chile, cuando el mismo gobierno dice, no tenemos injerencia en Nicaragua, Venezuela y demás. Esto es lo que está, digamos, en discusión. Acá. Claro, todo lo que haga enojar a Pichetto. Pero obviamente Patricia Bullrich para el gobierno es bueno. Pero eso que vos decís es tremendo como elemento de gobierno, porque si vos gobernás así, estamos liquidados. No, el problema yo no tengo pasión política, pero yo creo que no solo hay que ver que funciona mal. Porque, por ejemplo, la causa mapuche ha tenido una derrota electoral en Chile ayer, donde perdió Boric, que es de Magallanes, con Katz, que le ganó por toda la línea en el sur de Chile, y en la Argentina, salvo Tierra del Fuego, todas las provincias patagónicas fueron castigadas el peronismo. ¿Por qué? Por consentir las ocupaciones, estar lejos del problema. ¿Qué haría? ¿Qué hizo Rosa? ¿Qué hizo Roca? ¿Qué hizo Teddy Roosevelt en Estados Unidos? Agarra el caballo, se va al Bolsón, el presidente de la Nación, con su gabinete, atiende la municipalidad del Bolsón y pregunta: vecinos, yo estoy acá con ustedes. Claro, por supuesto. Claro, pero el problema es... al contrario, se van al Chaco, se van lejos. El problema es que estamos en un fin de semana largo que, como hemos visto, ha sido muy bueno en términos turísticos. Entonces, ¿qué tendría que tener este gobierno si pensara en clave 2023? Como piensa, hay que reconocer que el decir que ganaron en lugar de perder, hacer un acto diciendo que ganaron 3 días después de la elección, quiere decir que ya están en clave 2023. ¿Qué deberían decir? Tenerlo al ministro Lames diciendo el previaje, la vacación. No. ¿Qué se hace? Enredan en un lío con los mapuches, que ayer contaba Osvaldo, y ahora en un lío con Chile. Entonces lo que digo es, ¿dónde está el cerebro electoral de este gobierno que agudiza la derrota en todos estos lugares? Porque quisiera ver en Mendoza la alegría que causa todo esto y en todo el sur lo que causa el tema mapuche que nos contaba ayer Osvaldo. Aprovecho esto, contanos y actualizarnos el tema de los mapuches, que Osvaldo lo conoce muy bien. Bueno, efectivamente lo que ocurrió ayer en la Cuesta del Ternero, a 40 kilómetros del Bolsón, fue en la toma que está ahí, una toma que tiene relación con la toma de Cuyamén y con la toma de Villa Mascardi. Los tres están fogoneados por la familia de Jones Wallace, que en realidad es un apellido galés. Ayer, ahí en la Cuesta del Ternero, que tiene orden de desalojo que tenía que cumplirse la semana pasada y no se cumplió,
hubo un enfrentamiento, se supone. Lo que sí hay es una persona que está herida, que han llevado al hospital del Bolsón, y un joven, Elías Godoy, que falleció. No hubo enfrentamiento con la policía. Ajá. La policía de Río Negro dijo claramente no hubo enfrentamiento. Incluso lo mismo dice la gente del LOF Quenquentreu, que son quienes están en la toma. Lo que sí hay... Osvaldo, te sumo un dato ahí. Sí. La autopsia de este joven que murió habla de un rifle calibre 22. Ajá. 22, que no lo usa la policía. Claro, la policía no usa esas Exactamente. armas. Sí, la policía estaba rodeando, pero nadie puede probar que la policía haya estado en el tiroteo o en la ejecución. Veremos qué resulta de estos dos jóvenes. En principio, la gente del Quenquentreu, del LOF, dijeron que eran cazadores furtivos que habían entrado por un campo vecino, lo cual es muy raro, porque no hay en la zona cazadores furtivos, y la única palabra que dice que son cazadores furtivos es la palabra de los propios que estaban en la toma. Yo hoy estoy hablando con mucha gente del Bolsón que tiene muchísimo miedo porque cuando apenas ocurrió esto, la gente del Quenquentreu, sabiendo incluso que no había sido la policía, salió a decir que había sido la policía e hizo una convocatoria tanto en un centro cultural en el Bolsón como en el hospital del Bolsón. Se juntaron más de 100 personas y hubo anoche actos vandálicos en el Bolsón. De hecho, hubo una... vandalizaron un comercio, que es el comercio de la esposa del intendente, vandalizaron un carro de la automóvil de policía, sacaron un enorme cartel que hay en la entrada del Bolsón que recuerda a José Luis Cabezas. Bueno, todo esto ocurrió anoche, que terminó aparte de una manera felinesca, porque había una fundación gauchesca que estaba haciendo una fiesta ahí al lado, y los gauchos salieron a correr a los supuestos mapuches. Eso que estamos viendo ahí es justamente parte de los actos vandálicos que se produjeron anoche en el Bolsón. Ahora para el turismo, no para la industria del turismo. Recordemos además la titular del INAI, Magdalena Darda. Exacto. Tremendo. Apenas se conoció el dato, salió a hablar de represión policial, que no la hubo. Digo, ¿no? Que el gobierno de Río Negro directamente dijo claramente, nosotros no tuvimos nada que ver. La justicia no pudo entrar todavía a Puerta del Ternero a ver la escena del crimen, que tampoco está claro, Osvaldo, dónde fue exactamente. Exacto, no está claro. Y para poder entrar, la gente del Quenquentreu negoció con los fiscales la manera en que iban a entrar. O sea, hubo una negociación para poder entrar y ahora están diciendo que fueron sicarios los que entraron. Ahora, Ignacio, ¿y cómo esto políticamente? Porque la pregunta es, esto sigue evolucionando, ¿no es cierto? Y genera todo un problema social, económico, político, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista de la agenda del gobierno con estos temas. El gobierno en el tema Chile entiende que Katz es la derecha es Macri, por lo tanto hay que pegarle a Katz. Ha perdido Ominami, que es asesor presidencial de Alberto Fernández de la Argentina, ha salido, era sexto en la elección ayer. Es un hombre que asesora permanentemente, es el padrino de Cecilia Nicolini, es quien la introdujo en el círculo presidencial, es un hombre muy importante en el gobierno argentino, o sea que el gobierno tiene cartas jugadas políticamente muy importantes. Y en el tema mapuche es el orden. Para el gobierno, para este gobierno, el orden es la derecha. Por lo tanto, la derecha es Pichetto, Macri, Bullrich. Entonces, o sea que es problema de ellos. Para el gobierno tenemos que vivir en desorden, eso es progreso. El desorden de la Argentina, que es un gobierno débil, que no puede ni poner orden en las calles, que son bastante pacíficas, porque la Argentina tiene 300 personas en el obelisco los días de semana y a las 12 se van todos. Y es el tercer país más seguro de América, y es cierto eso, por más que sea falaz esgrimirlo con los crímenes callejeros, es cierto que es el tercero, después de Cuba y Chile, en la tasa de homicidios en robo cada 100.000 habitantes. Es un país relativamente tranquilo que no tiene gobierno fuerte, tiene gobierno débil, y los gobiernos débiles no pueden reprimir ni las ocupaciones mapuches, que sabemos todos que están avaladas por legítimos reclamos ancestrales de los derechos de las comunidades, pero que están avaladas por estudios de abogados, que los vimos actuar en 1994 en la reforma de la Constitución en Santa Fe, que intentaron poner cláusulas mucho más abiertas y fáciles para devolver tierras, para resolver un problema que existe en todo el mundo. Ustedes saben que el Papa, hace 2 semanas, ha anunciado que va a Canadá. El Papa que dice que no va a venir acá. Va a Canadá a pedir perdón
por las 4.000 mujeres que una comisión de la verdad, indígenas, aborígenes, fueron muertas en colegios y organizaciones religiosas en Canadá. Canadá está pidiendo perdón a las comunidades aborígenes. ¿Ustedes saben quién es la gobernadora de Canadá? La gobernadora de Canadá es una cacique indígena inuit, es la que representa a Canadá ante la reina de Inglaterra. No, pero ahí hay dos cosas. La dirigente mapuche chilena preside la Convención Constituyente en este momento en Chile. Es decir, el tema aborigen es un tema mundial en este momento alimenta muchas de estas cosas. No, sin duda, Ignacio. Para tener un contexto internacional. No, pero por supuesto, aquí lo que se da es la diferenciación entre este grupo del Rami de Mas, que es criticado por los mapuches, que se ha cobrado de... Hay gente que dice que no son mapuches. Pero obvio, bueno, Jones tiene una ascendencia de mal apellido, no es mapuche, claramente. Entonces, ese es el elemento que algo más, los baleados en Cuesta del Ternero son Garay y Cabrera. Está bien, podrán tener sus ancestros, pero los apellidos son... Además, las tres tomas están a muchísimos kilómetros de distancia, y estas tres tomas, digamos, están hechas por la misma familia, y Garay es de Ingeniero Jacobasi. Si descendemos a la anécdota, es un gesto, un acto que está en el marco del mal gobierno. Un gobierno que no tiene fuerza para poner orden, ni quiere hacerlo porque le echa la culpa y le echa... el tema de seguridad es un tema de la derecha. Bueno, ahora... Que vaya Patricia Bullrich y lo totalmente. Esa es la idea. Yo quisiera decir que no coincido con Ignacio en que es una anécdota. Creo que bajar al hecho de anécdota en el sentido del hecho policial. Ok, pero para que quede claro que desde el punto de vista de la diplomacia y desde las relaciones exteriores es un hecho gravísimo, porque es no cumplir la función. Son los funcionarios que no funcionan, de los cuales hablaba Cristina. Si vos tenés un embajador... ¿De quién hablas? ¿De los mapuches? No, estoy hablando... Bueno, si hablamos de los mapuches, miremos el resultado de las elecciones, donde fueron estos hechos de violencia, y escuchemos lo que nos está diciendo la gente. Yo digo eso, es un error gravísimo. Bueno, está extraviado no tener una política seria en esos asuntos, cuando encima te los castigan electoralmente. Entonces no entendés ni el negocio ni la ideología. No están entendiendo y de alguna manera no están entendiendo lo que el resto de los que lo votó, que fueron el 32,17, es decir, el resto, más del 67%, estamos esperando que este gobierno escuche. Y creo que una de las cosas que demuestra que no escuchan es que la política doméstica se ve reflejada en la política internacional. Y esto es lo que no debe pasar, porque lo que está mal aunque todos lo hagan, y lo que está bien, aunque nadie lo haga. Así que a mí me parece que... No, el voto mapuche es parte, el voto sobre el tema mapuche en las regiones donde esto afecta, es parte de la derrota electoral del 14 de noviembre. Que ha sido un error de un peronismo que... Como ha dicho hace unas horas el exintendente de Arico, de Urañona, se ha convertido en un partido conurbano. Y el tema de la inseguridad también, yo no adhiero a lo que vos decís de que es un país tranquilo, sino estaríamos en la frente doctrina, a los números. En la doctrina Sabina Frederick. A mí me parece que el tema de la inseguridad... No me insultes. No me atribuyas. Dijiste que Argentina es un país tranquilo. Aburrido, dijo Sabina Frederick. Vos dijiste tranquilo. Yo lo que digo es un país que tiene... Vamos a Suiza. El gobierno tiene... Otra vez a Bernie, y corregime Rolo, digo, que se empoderó otra vez más, ¿no? Después de que se iba, que terminó diciendo hace unos días acá en TN, y que por ahí se quedaba, hoy confirmó que se queda, más allá de que Kicillof va a tocar el gabinete una vez más, le aseguro, Nelson, que en estos días va a tener novedades de cambios, y sí, porque los intendentes están envalentonados. Entonces van a ver algún ingreso de intendentes y gente vinculada. Uno que se decía era que se iba... Bernie, sin embargo, él tiene juego a partir de la inseguridad. La sensación con Bernie también, Pablo, es que la marcha en Ramos Mejía por el asesinato de Roberto Sabo, del kiosquero, le dio en la línea de flotación al proyecto político que Bernie trataba de esgrimir hacia 2023, de mostrarse como el hombre que ponía orden. Bueno, lo de Roberto le estalló en la cara y da la sensación de que ahora está viendo cómo resucita un poco todo esto. Las noticias que vienen de San Clemente del Tuyú son muy malas porque mientras parte del kirchnerismo estaba criticando al gobierno porteño por el asesinato de Lucas González, 9 policías en San Clemente del Tuyú mataban a un detenido adentro de la comisaría y no es un caso excepcional. Le recordó de alguna manera miren que la bonaerense tiene prácticas habituales con esto y que Bernie no logra poner un lugar
donde quede bien parado con la ideología del gobierno y con mostrarle a la sociedad un mensaje de no voy a dejar solos a los policías que luchan por ustedes. Es lo que parece estar haciendo Bernie, criticando justamente la investigación de este crimen. El peronismo sabe de toda la vida que el público de la provincia de Buenos Aires ama el peronismo pistolero. Le gusta. Rico fue ministro de Seguridad. Rucao, Alejandro Granados era el sheriff. El sheriff. O sea, el público de la provincia de Buenos Aires le gusta la onda pistolera. Lo que ocurre es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tenido una ocupación por una generación que no cree en eso y que cree que la derecha debe hacerse el cargo de la seguridad. Nosotros no tenemos solución, te lo dicen. Es un problema de la derecha, que lo arreglen ellos. Bueno, y te meten un tema de la seguridad que es delicadísimo porque es nuestra vida, nuestro pellejo, aunque vos creas que mi pellejo está más asegurado que el tuyo, yo te puedo cuidar, yo tengo aspecto de guardaespaldas. Es nuestro pellejo. Por hacer un chiste se me fue la idea. No. Te quiero decir que el peronismo sabe muy bien, y quien sabe esto, es, empezando por Cristina de Kirchner, que es la jefa del peronismo de la Buenos Aires. Porque ¿quién lo banca a Bernie? Cristina Kirchner. Porque Cristina sabe que el público de la provincia quiere ese tipo de... Pero ahora fíjate de todas maneras que lo que dice, que Bernie también, como dice, es todo humo, como Aníbal Fernández. Pero es que no le sale. Obvio. Si no le sale, pasa que usted, creo que muchas veces los observadores parten de la idea de que hay un gobierno estratégicamente iluminado, con una enorme fuerza y una enorme visión de futuro. El gobierno de la Argentina, lamentablemente, desde los últimos 10 años, es una asociación de gobiernos débiles. El gobierno de Macri es un gobierno de minoría. Hizo lo que pudo. Este gobierno es una conjunción de 3 o 4 factores en donde uno le da más debilidad al otro. No. Bueno, sí, obviamente se auto... por eso entonces no le sale nada. Entonces pensemos que si se equivocan es medio esperable. Bueno. Medio esperable. Ahora, es triste. Uno quisiera un buen gobierno. Sí, es cierto. Ahora, Ignacio, de todas maneras, porque esto que decía Pablo, ¿no? Realmente esto es demostrativo en el contexto de lo que tenemos, ¿no? De que las internas están al rojo vivo, con el problema que significan dentro de este gobierno, digamos, del frente de todos contra todos, donde nadie manda efectivamente, ¿no es cierto? Kicillof asumió el gobierno, armó un gabinete con sus amigos, salvo Bernie, Alac y Teresa García, y después todo lo tuvo lejos a los intendentes. Ahora, miren las paradojas, como los intendentes ganaron terreno a partir de que mejoraron, Kicillof se recuesta sobre los intendentes, le va a dar más ministerio, ¿por qué? Porque la tensión con Máximo es irrespirable ya. Cuando Axel va al Calafate y Cristina le dice vas a cambiar todo esto, bla, 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 estaba la mano de Máximo Kirchner. Entonces hoy Kicillof se recuesta sobre los intendentes, lo mantiene a Bernie, por eso los intendentes no van a dejar de criticar eso y van a ir por otros ministerios, algunos que van a crear y algunos que les tientan tipo trabajo. Bueno, pero da la sensación de que seguridad no lo quiere nadie tampoco, Pablo. No, no hay ningún intendente levantando la mano. En algún momento lo tentaron a Granados. Cada uno vive haciéndole una zancadilla al otro. Fíjate, la semana pasada el Senado aprobó en la comisión bicameral los 117 decretos de Alberto Fernández, que son los 117 decretos de toda su presidencia. Incluye cláusulas del Fondo Monetario, incluye las restricciones a la libertad por la cual hay procesados centenares de personas en todo el país, que no lo sabemos, pero están enjuiciados por haber violado una valla policial. El mismo. Esta semana debió haber una sesión del Senado para aprobarlo. Cristina Kirchner dijo, no hay sesión. Así es. Con lo cual, lo deja Alberto Fernández en función piloto, con el fuego encendido bajito, con 117 decretos abiertos. No te olvides que hay una cosa que a los políticos de la región les aterra. Dilma Rousseff fue destituida no por coima. No, exactamente. Fue por una imputación indebida del presupuesto. Correcto. O sea que a vos por un error te pueden tumbar. Cuando se te vuelve atrás, pasan las cosas que nadie cree que pasan. Claro. ¿Alguien creía que a debido lo iban a desaforar? Parecía imposible. Ahora, y ocurrió. Llega un momento que se te da vuelta. Pablo Bertolsi. No quiero irme sin antes decir que me parece que si hubo
en una materia donde el gobierno de Macri fue un gobierno fuerte, fue en materia de seguridad, con una ministra como Patricia Bullrich. Me parece que la política de combatir el narcotráfico, combatir las barras bravas, perseguir a los delincuentes y defender a la gente fue absolutamente contundente. Por eso me parece que hay diferencias absolutamente marcadas con los pistoleros que muchos peronistas defienden. Era la ministra más prestigiosa del gabinete. Sin duda. Como Bernie es uno de los ministros más prestigiosos del gobierno. Sí, creo igual que los resultados de Bernie y de Patricia Bullrich. No, pero digo que el público los percibe como de la misma raza. Y él los apoya. Bernie encabeza las marcas de prestigio de los funcionarios. No sé ahora, porque ahora se arregló mucho después de las elecciones, pero hasta las elecciones era así. Y Patricia Bullrich, sin duda, todos los rankings de prestigio de imagen de los ministros de Macri, siempre encabezó ella. Bueno, ahora veremos los resultados de Bernie. El público los percibe así. No. ¿Tenés el teléfono? ¿Cómo está hoy el teléfono? Está insistente realmente. Bueno, a ver qué es lo que sucede ahora. A ver. Hola. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Volvió. ¿Qué le pasó que se fue? Fíjate el poder que tienen los mapuches que hasta interceptan nuestras comunicaciones. Sí. No, ¿pero qué? ¿Se le puso uno en el despacho y le cortó el teléfono? Es tremendo, es tremendo. Hay que tener mucho cuidado con estas personas, con estos terroristas. Pero bueno, quiero contestarle al huevonazo de su embajador, el hermano del entrenador de fútbol, Rafael Bielsa. Bueno, que ayer, digamos, Marcelo es un ídolo en Chile. Marcelo Bielsa es un ídolo en Chile. Bueno, hasta por ahí nomás. Pero a Rafael Bielsa le voy a responder de una forma clara, responsable y transparente. Debo decir una cosa, presidente, no lo hacía con ese lenguaje, no lo hacía. Bueno, las personas normales puteamos, Nelson. A excepción tuya, no lo hacía usted con... que te reprimes en todo. Bueno, nosotros cuando tenemos que reprimir, reprimimos el delito, cosa que no hacen ustedes los argentinos. Bueno, te quiero decir a Rafael Bielsa, una recomendación. ¿Cómo no? Mejor vuélvete a Rosario. Sí. Y ahí le puedes dar consejito a los monos, ¿cachai? Que nosotros aquí nos arreglamos solos. Bueno. Sabes, entrañable amigo Nelson, que hoy a la tarde hablé con Cast. ¿Con quién? Y estaba con Kat, festejando ¿qué le dijo? Las declaraciones del kirchnerista ese. Y sí, porque suman votos, claro. Porque lo tildó de antiargentino, y aquí en Chile ser antiargentino te suma entre 5 y 10% de los votos. Así que muchas gracias, Rafael, por este enorme trabajo que estás haciendo. No me diga que lo va a premiar, que Castro lo va a invitar a un asado. Y bueno, antes que gane el comunismo, cualquier cosa. Es así. Pero espero que la próxima vez tu hermano dirija la selección argentina y no se vuelva en primera fase. Y a nuestros hermanos del sur argentino, les quiero avisar que se preparen, porque si llega a ganar Cast, va a empezar a correr a los grupos extremistas mapuche y van a cruzar la cordillera. Así que prepárense para recibirlos con ricos bocadillos, con tecito caliente, mermeladas artesanales. Son gente muy buena, no discriminen. Y si no, déjennos resolverlo a la chilena. Es decir, tú sabes, Nelson, que los chilenos somos como Bernie, no conocemos los límites, así que nos entregarán la Patagonia y ahí estarán los carabineros y van a actuar. Muy bien, presidente, muchas gracias. Un saludo también para Alberto, que me enteré que le fue muy mal a Meo, su amigo, acá. Sacó solo unas gotitas. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bueno, muy bien, avanza la noche y por supuesto hoy hubo la marcha por el fallecimiento de Lucas González, este joven de 17 años que fue brutalmente asesinado por la policía, ¿no? Con lo que se va sabiendo ya en cuanto a las características del caso, lo que hubo, el tiempo que pasó, la búsqueda del encubrimiento, esto que Rolando analiza muy bien, ¿no? Nelson, vos sabés que hoy declararon los policías, los 3 policías fueron indagados ya por el homicidio agravado y la tentativa de homicidio de los amigos de Lucas. Ya 2 de ellos aceptaron haber disparado, lo cual
por lo menos empieza a adelantarnos lo que van a decir las pericias, que se hicieron muy tarde, porque además de lo cruel que fue la actuación de la policía de la ciudad, de los tres policías de la ciudad, habrá que investigar también si hubo encubrimiento dentro de la policía de la ciudad. Eso seguro va a quedar para un segundo momento de la investigación. La justicia actuó muy lentamente, en este caso demasiado, sospechosamente lenta. Hubo un juez de menores que se llama Alejandro Sileruelo, que retuvo la investigación durante 2 días, a pesar de que no había menores imputados. Luego el juez tomó la investigación, pero se la delegó a un fiscal. Todo eso llevó una pérdida de tiempo. Recién el sábado se hizo la autopsia de Lucas, que había sido baleado un miércoles. Hoy fueron finalmente indagados los policías. Esto que te contaba, no aceptaron preguntas, pero dijeron, 2 de nosotros disparamos, uno de frente y otro de espaldas. Cuando los chicos se iban ya del lugar, les tiraron desde atrás. Faltan las pericias porque se empezaron tarde para saber si dispararon los 3. Hay uno que no habló de eso. Los policías no hablaron de algo que había sido su primer argumento de defensa, que era, vimos un arma. No lo dijeron, no se atrevieron ya a decirlo. Todo indica, ya hay pruebas de que plantaron una réplica de un arma. Y hoy, después de estas declaraciones, hizo un acto, como decías, en tribunales, la Marcha de las Velas. Llegaron micros desde Florencio Varela, trayendo a amigos de Lucas. Él era de Florencio Varela. Hablaron al escenario los papás de Lucas, que están representados por Gregorio Dalbón, que es, vos lo sabés mejor que nadie, Nelson, el abogado de Alberto y de Cristina. Tuvo un acercamiento al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que a muchos sorprendió, Pablo. Sí, sorprendió la foto y la reunión con D'Alessandro el fin de semana, porque fue cordial. Es más, una imagen de Dalbón dándole la mano a Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad y de Larreta. Sorprendió un poco eso. Pero, bueno, como recién decía Rolo, los padres de Lucas, la familia de Lucas, ha tenido contacto con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Incluso algunos dicen que la propia Cristina tuvo que ver con que Dalbón se acercara, llamara a la familia y se ofreciera. Como que ayer nos lo decía Pichetto, que él veía que Cristina había tenido relación con eso, pero claramente Dalbón llamó a la familia por alguna instrucción llegada desde la vicepresidenta, que está volviendo en estos momentos del sur. ¿Qué tema para la política? El tema de lo que representa la inseguridad dentro de la delincuencia y la delincuencia policial, ¿no es cierto? Que es un problema enorme, ¿no? Sí, enorme, y desde hace mucho tiempo, y creo que de verdad no es una frase hecha, que la justicia debe intervenir y prontamente. Lamentamos en profundidad que se pierda una vida de esta manera, con tantas sospechas alrededor. Y bueno, también hace mucho ruido cuando vemos los mismos nombres de los mismos abogados y también esta cuestión de que para algunos casos hay reacción inmediata y para otros es como si no hubieran existido. Me parece que eso también es muy injusto, ¿no? Para los familiares de todas las víctimas que podrían ser del gatillo fácil si es que así se investiga, pero que reitero, me parece que hay mucho por hacerse en materia de seguridad y también para que los policías vuelvan a representarnos y vuelvan a tener el lugar que les corresponde como los que nos cuidan y a los que les confiamos nuestra vida también. Ahora, grave problema, Ignacio, porque además tiene que ver con quiénes son policías en la Argentina, no lo vamos controlando, ¿no? El problema en la Argentina es que uno de los elementos más importantes de la inseguridad es la ilegitimidad de los cuerpos uniformados, que es algo que se arrastra desde la dictadura militar. Es un tema que nunca se trató a fondo en las policías para ponerlas en otro orden. Vos no podés, por ejemplo, controlar protestas sociales con gente armada. Ya pasó en el Puente Pueyrredón, pasa en el sur. No puedes mandar un tipo con un gendarme con una escopeta porque un tipo viene con una bandera blanca o porque se pinta la cara. O sea, acá hay una criminalización muchas veces del control de la protesta social. Y eso, siempre que hay protesta social y hay policía armada, vas a tener un muerto. Y después otro elemento que es más de fondo, que creo yo pertenece a la cultura política de la Argentina. No hay crimen importante en la Argentina donde atrás no haya un policía. Y esto lo vemos en Rosario, lo vemos con la droga, lo vemos con los secuestros, lo vemos con los piratas del asfalto. Hay una policía que está implicada sin duda. Delito. Ahí hay un tema. Y la incapacidad de la política de meterse ahí. Y especialmente en el área metropolitana. Porque en las provincias no ocurre tan así. Los gobernadores saben que gobernar es gobernar la policía.
Eso lo saben, te lo decía Marín en La Pampa, De la Sota en Córdoba, Gabriel en Mendoza. ¿Cómo se maneja a los santafesinos que manejen a la policía? Porque pero gobernar, pero estamos hablando, vamos a poner un criterio más de manejo. Yo entiendo lo que vos decís. Gobernar es gobernar la policía. Si no gobernás la policía, no gobernás nada. Justamente Santa Fe tiene ese problema serio. Bueno, es la Argentina, así le pasa a todos los gobernadores de la provincia. Pero acá venimos de un país donde hace 50 años se mandó a los policías a matar gente y robarle el televisor. Y eso nunca se remedió en la Argentina. Bueno, por eso tiene que ver con... con la formación. Ahora, la descripción que hacía Rolando, con tanto detalle, digamos, y sutileza, porque lo que Rolando está hablando es no solamente de los policías que mataron, sino de una estructura de encubrimiento. Cuando él dice, pasaron 20 horas hasta que pasó esto, pasaron 14 horas hasta que el juez hizo esto, es decir, están los malos policías y un sistema, ¿no es cierto? Pero jueces y policías, Rolo, jueces y policías, de Ollarvide con la federal a este tipo de jueces que, porque hay, en el caso del juez de menor, corregime, se habla de apropiación que les quitó la libertad a los menores durante ¿cuántas horas que los tuvo? Durante toda una noche. Bueno, eso también es causal de juicio político. Juez es profesor de la Escuela de Policía. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa con esto? Que para el sistema judicial argentino los ojos en la calle son siempre los de la policía. Esto es un problema que la justicia argentina no ha logrado romper nunca o no lo ha querido hacer. Nunca se avanzó acá con crear policías judiciales independientes a los cuerpos de seguridad. Es un problema endémico que tenemos, por supuesto. Nadie lo quiere romper, nadie se atreve y, por supuesto, la reacción de las policías sigue siendo siempre tratar de cubrir a los propios compañeros a ver si zafan. Tengo que ir a la pausa. 10 segundos, ¿sí? Nada, quería decir que hoy, a raíz de la inseguridad tremenda que hay en Rosario, Santa Fe, la presidenta del PRO le envió una carta al presidente pidiéndole que aplique la Ley de Seguridad Interior, artículo 2, artículo 3 y artículo 17, incluso diciéndole estas son las herramientas que hay que usar para cuidar a nuestra gente. Creo que la herramienta está y hay que tener la decisión política de usarla. Paula Bertol, Ignacio Zuleta, gracias por estar con nosotros. Gracias por el gusto. No se vaya, ya tenemos un minuto más, vamos.